Estupendo, pues bien, comenzamos. Principalmente quisiera agradecer esta oportunidad a Tutores FX y luego aparte también, como no, a Delia de FX Primus por esta oportunidad de poder transmitir en cierto modo por el tiempo que nos toca, ¿no? Intentaré de poder aportar todo aquello que pueda dar más valor a lo que es nuestro día o como mínimo despertar el interés a todas aquellas personas que quieran adentrarse en este apasionante mundo, ¿no? Yo principalmente, pues bueno, para no retrasarlo mucho, vamos a dar comienzo entrando ya en lo que es en materia. Vamos a ir a esta página. Es un manual que es muy completo, es muy grande. Vamos a ir saltando de una diapositiva a otra principalmente porque no hay tiempo material para poder dar un curso que puede tardar perfectamente unos 3 meses, darlo en poco más de media hora, 3/4, incluso una hora es inviable, ¿no? Pero sí que como mínimo me comprometo a aportar esta información que pueda despertar ese interés en nosotros o como mínimo que nos pueda guiar para poder buscar y de hecho encontrar nuestro camino y llegar a nuestra meta, que sería pues llegar a ser un trader consistente en los resultados, ¿no? Entonces, yo quiero empezar, pues bueno, infelizmente diciendo una realidad. Encuentro de que algunos de los brokers, pues bueno, dan algún tipo de información de que no es la más adecuada, ¿no? Intentando, pues bueno, de captar el mayor número de clientes posibles. Y esto para mí me parece algo terrorífico, ¿no? Me parece una catástrofe principalmente porque el hecho de llegar a ser un trader consistente no es lo que quiero transmitir con esta diapositiva. No estoy hablando de que tardemos 8 años en llegar a ser un trader consistente, pero sí como mínimo que tengamos el concepto de que llegar a ser un trader consistente no es cuestión de hacer un cursillo de un fin de semana, ni mucho menos, ni siquiera en un mes, ni en 2 meses. Es más, ni en un año siquiera vamos a llegar a ser un trader consistente. Y esto, infelizmente, yo lo he podido comprobar a lo largo de estos 10 años que llevo dando clases. Y, de hecho, las clases que yo doy no son clases multitudinarias, principalmente porque el hecho de la formación para mi compañía no es un negocio. Si fuera un negocio, daríamos clases masivas, ¿no? Cuanta más gente, mejor. Sin embargo, no es nuestro interés. Nosotros máximo tenemos por día un alumno. O sea que podéis imaginaros de que efectivamente no es un negocio para nosotros, sino que, sin embargo, lo que buscamos, lo que pretendemos es que cada uno consiga los resultados en una cuenta de trading, distintamente de su tamaño, pero sí que consiga pues buenos resultados. Entonces, aquí lo que yo quiero decir es que para llegar a ser un trader consistente tenemos que ver de que esto se requiere de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. No podemos pretender llegar a tener un trading efectivo como una persona que pueda llevar en el mercado 20, 30 años. Nosotros con un cursito de un fin de semana o incluso, como bien indicaba, incluso con un año de trading, no podemos pretender tener el mismo conocimiento que esta persona que ha dedicado prácticamente toda su vida. Y tenemos que ser consecuentes con ello. Obviamente la gente lo que busca es que le diga todo lo contrario. Sí, no te preocupes, en un mes vas a ser un trader cojonudo o en 2 meses o en 3 meses, cuando eso es completamente falso. Tenemos que ver realmente, principalmente, es que nosotros tengamos el conocimiento necesario, las facultades y la capacidad necesaria para poder llegar a lo que es un trading consistente en el tiempo y que obviamente en este caso nuestro broker, como pueda ser FX Primo, pueda apoyar lo que es nuestra operativa, ayudándonos en todo momento y siguiendo paso por paso lo que es nuestra evolución como traders y que no nos avasallen. Dice, no, es que tienes que operar mucho, como sucede con otros brokers. El operar mucho no es sinónimo de ganar más. Es más, yo soy una persona que opera muy poquito. Opero muy poquito, pero tengo buenos resultados. Eso me da una rentabilidad muy considerable en el corto o medio plazo. Pero eso lo he conseguido yo con el paso de los años. Yo, para llegar a ser un trader consistente, me ha requerido de 4 años de sacrificio, de esfuerzo. Un esfuerzo muy duro para llegar donde estoy hoy en día. Obviamente, hoy hay mucha más tecnología, hay mucha más gente que se dedica a lo que es la formación y eso es excelente, es maravilloso, pero aún así tenemos que diferenciar muy bien a aquel profesor que nos puede enseñar, a aquel otro que nos pueda transmitir realmente lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, necesitamos un profesor
que realmente pueda demostrar los resultados y que nos pueda hacer llegar allá donde nosotros necesitamos y que de hecho deseamos, pero con el paso del tiempo, no con un cursito de un fin de semana. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Luego me sepáis disculpar porque vamos a ir un poquito rápido. De todos modos, si hay algún tipo de pregunta y demás, pues bueno, con mucho gusto yo podré dejar lo que es mi mail para que os podáis poner en contacto conmigo, ya sea en mi mail directo o mediante de ella de FXPrimos, que también será un enorme placer para que os pueda dar la asistencia que realmente os merecéis, ¿no? Y poderos ayudar en todo el procedimiento que conlleva el hecho de llegar a ser un trader consistente. Y todo esto sin ningún tipo de ánimo de lucro, ni mucho menos. Simplemente, pues bueno, poder orientaros, ¿no? En el buen camino para llegar a ser lo que es un gran trader. Bien, para mí lo más importante, distintamente de lo que es el trading algorítmico y etcétera, etcétera, todo esto me parece fantástico. No estoy en contra de ningún tipo de metodología, ni mucho menos. Yo solamente, ruego me disculpéis, pero yo voy a hablar en base a mi experiencia, en lo que a mí me funciona. Que lo que a mí me funciona no significa que a los demás también le tenga que funcionar. Simplemente, pues bueno, es mi trayectoria profesional, lo que me ha dado es llegar donde yo estoy. Es un sistema de trading muy sencillo. Es decir, ¿en qué se basa mi trading? Pues sencillamente solo en base a soportes y resistencias. Es lo único que yo hago. Es decir, para poder identificar el mercado, obviamente tengo unas herramientas excelentes que en un momento puntual de duda en la que yo no sé exactamente por dónde tirar, pues bueno, hay una serie de indicadores propios que tampoco los vamos a encontrar por ningún sitio, pero sí que es cierto de que tengo, y de hecho disfruto de los indicadores que en algún momento determinado me pueden dar, pues bueno, si tengo alguna serie de dudas, pues me pueden dar una orientación de qué es lo más probable que pueda hacer el mercado en un determinado periodo de tiempo. Es decir, en el mercado, para hablar con él, tenemos que hablar en tercera persona. Tenemos que saber que el mercado es un punto y aparte. Es decir, no hay nada exacto. Todo lo que se hace en el mercado se mide en términos de probabilidades. Es decir, es más probable de que el mercado vaya al alza o es más probable de que el mercado vaya a la baja. Pero no hay nada exacto. Quiero decir con esto también de que tenemos que cuidar mucho nuestro lenguaje. ¿Por qué motivo? Porque hay personas que se casan con una operación, es decir, deciden comprar cuando el mercado tiene una clara condición bajista. Y esta persona se basa en esa operación en que, no, es que va a ir a mi favor, es que va a ir a mi favor, es que tiene que subir, es que tiene que subir. ¿Pero por qué tiene que subir? ¿Qué no ves que va en tu contra? Cierra la operación. Y para esto tenemos nuestro mejor amigo, que es el stop loss. El stop loss la gente lo ve en el sentido en el que no, es que el broker, como ve mi stop loss, él va en mi contra. Eso es completamente falso. Es un tópico erróneo. Falso. El broker jamás va en nuestra contra. Somos nosotros, nuestro propio peor enemigo. Es por eso que tenemos que saber muy bien dónde situar el stop loss, dónde tenemos que situar el take profit, para saber en todo momento qué es lo que tenemos que hacer. Pero olvidarnos de que si el broker va en nuestra contra, no, el broker todo lo contrario. El broker cuanto mejor nos vaya, mucho mejor para él. ¿Por qué motivo? Porque va a mantener a un trader y va a mantener a un trader consistente que le va a hacer ganar mucho dinero. El broker vive de las posiciones que nosotros abrimos. Pues, concretamente en este caso me estoy refiriendo a FXPrimos. ¿Por qué motivo? Es muy sencillo. Es decir, nosotros cada vez que queramos abrir una operación, el broker obviamente nos va a cobrar una comisión, por supuesto, tiene que vivir de algo, es su negocio. Bien, pero a nosotros no nos tiene que preocupar lo que gane el broker, nos tiene que preocupar lo que ganemos nosotros y lo que nosotros seamos capaces de hacer con esa cuenta de trading y dejarnos de historias y tonterías de que el broker va en nuestra contra. Eso no es correcto. Bien, por lo tanto, tenemos que centrarnos en un buen trading y para esto yo os presento un sistema que es muy simple, que son soportes y resistencias. Es decir, aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un trading que se basa meramente en comprar en un soporte y vender en una resistencia. Pero mucho cuidado, tenemos que saber en todo momento cuándo comprar y cuándo vender. No porque el precio haya llegado aquí al soporte, ya sea sinónimo de que tengamos que comprar. No, eso no significa de que tengamos que comprar. Cuando el precio ha llegado al soporte, tiene que formar un patrón muy concreto, en una zona muy concreta, para que nosotros interpretemos
de que realmente es un momento óptimo para poder comprar. Es decir, no siempre el mercado está en condiciones de comprar o de vender. Es más, hay en ocasiones, como por ejemplo en 3 días de la semana pasada, que el mercado estaba con ganas de hacer pocos amigos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esas circunstancias? Nosotros lo que tenemos que hacer en esa ocasión es simplemente hacer fiesta. Si el mercado no está para hacer trading, pues lo que tenemos que hacer, pues bueno, ok, pues mañana será otro día. Y si mañana tampoco está el mercado para hacer trading, pues pasado, no hay ningún tipo de problema. Pero no tenemos que tener prisa para hacer trading. A mí el mejor consejo que me dieron en una de las compañías que yo trabajaba, y un consejo que me dio mi jefe es que me dijo, Ángel, especialízate en un determinado activo, solamente en uno, máximo en 2, pero especialízate en ellos, que esos serán los que te den la rentabilidad y el pan de cada día. Y bien cierto, y bendito sea el día que le hice caso, porque a partir de ahí mejoraron mis resultados de forma exponencial. Y no solamente eso, sino que además trabajaba muchísimo menos. Es decir, se me juntaron 2 conceptos. Trabajaba muy poquito por un lado y mis resultados aumentaron muchísimo por el otro. Obviamente, el hecho de querer operar mucho, sobreoperar, o querer operar con 24 pares a la misma vez es inviable. Es más, se ha demostrado que el ser humano solamente tiene capacidad para estar concentrado el 100% del tiempo por un periodo máximo de 2 horas. Es decir, solamente podemos dedicarle al mercado y estar concentrados el 100% de nuestro tiempo por un periodo máximo de 2 horas. Contemos 3, 4, 5 a lo sumo, no más de ahí. Por lo tanto, tenemos tan solo 5 horas para poder obtener buenos rendimientos. Y créeme que es tiempo más que suficiente. Simplemente tenemos que hacerlo del modo adecuado. Por lo tanto, yo en vez de diversificar entre tantos activos, recomendaría centrarse tan solo en uno, o en 3 tal vez, o en 4 como máximo, pero no más de ahí. Y veréis, podréis comprobar cómo los buenos resultados empezarán a llegar. Por lo tanto, el hecho de basar nuestro trading tanto en resistencias como en soportes es un buen sistema. Si todos los traders hablan de lo mismo, por algo será. Por lo tanto, no hagamos caso omiso a ese mensaje. Los soportes y las resistencias nos dicen mucho de lo que es el mercado. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que entrar en lo que es en un soporte o en una resistencia? Cuando el precio lo confirme. Cuando el precio rompe lo que es la resistencia, no es momento de comprar. Hay que esperar la confirmación. Y la confirmación es el retroceso. Aquí es donde justamente tenemos que entrar en compra. Ese es un momento óptimo. Pero es que lo mejor de todo es que tenemos el mismo ejemplo, pero a la inversa. En esta ocasión, en vez de romper lo que es la resistencia, rompe el soporte. Pero ¿cuándo entramos en venta? Entramos en venta cuando el mercado nos confirma de que el mercado tiene mayor probabilidad de ir a la baja que no al alza. Por lo tanto, lo que tenemos que esperar es esa confirmación, y la confirmación siempre nos la da. No tiene por qué retroceder justamente hasta esta línea. Que estas imágenes las he hecho yo. Yo me fui a buscar el momento más adecuado, más correcto para poder hacer esta captura de imagen. Obviamente es fantástica, porque todo cuadra, es cojonudo. Pero es que realmente, en muchas ocasiones, es más, en la mayoría, no está tan claro, no está tan bonito. Pero es que no importa. Es decir, aunque el mercado no retroceda justamente a lo que anteriormente era el soporte, que el soporte pasa a ser resistencia, aunque no retroceda justamente a lo que es el soporte, pero bueno, aunque siga un poquito por debajo, o por este nivel de aquí, a lo mejor un poquito por encima. Y esto lo podemos dibujar aquí, en ese nivel, o que quede por aquí, o que quede por aquí, no importa, ya es correcto también, no hay ningún tipo de problema. Ya se considera de que ha habido una corrección. Por lo tanto, si el mercado ya nos confirma lo que es la corrección, justamente aquí ya es un momento óptimo para poder entrar en un corto. Aquí abajo o aquí arriba, también no importa. O justo en el soporte, que eso ya sería fantástico. Correcto, ya estaría bien también. Pero tenemos que saber cómo y de qué manera tenemos que actuar. Y lo más importante de todo es poder leer el mercado. Cuando adquiramos la habilidad de poder obtener una lectura adecuada del mercado financiero, solamente entonces y solo entonces estaremos poniendo las probabilidades de nuestro lado. Pero para eso, obviamente, se requiere de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y el sacrificio que tenemos que pagar es el esfuerzo del estudio, el practicar, practicar, practicar y practicar. Hay un concepto muy importante
Y es que cuantas más horas pasemos delante del mercado, inconscientemente estaremos asimilando lo que son los setups, las formaciones, los patrones de velas que hay en el mercado. Y cuando queramos identificarlo, nos daremos cuenta de que nos cuesta muy poco. ¿Por qué motivo? Porque hemos pasado muchas horas leyendo el mercado. Al principio nos costará mucho, pero con el paso del tiempo, eso cada vez nos costará menos. Y podremos comprobar con el paso del tiempo de que hemos adquirido esa maravillosa habilidad. Y entonces estaremos poniendo las probabilidades de nuestro lado y el éxito no tardará en llegar, pero tenemos que hacer las cosas bien. Bien, por lo tanto, si esto ya lo hemos entendido, que insisto de que vamos un poquito rápido, pero de todos modos, si hay algún tipo de duda y demás, me podéis mandar un mail o podéis poner en contacto con Delia y con mucho gusto os haré el seguimiento oportuno. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos exactamente lo mismo. Fijaros de que estamos cubriendo todos los mercados, ya sean alcistas, bajistas o en un mercado lateral. No hay ningún tipo de inconveniente. Siempre tenemos lo que son los soportes y las resistencias. El único truco reside en saber cuándo tenemos que entrar y de qué manera se tiene que hacer. ¿Por qué motivo? Porque no es solamente entrar, sino que una vez que ya hemos entrado, ¿dónde vamos a colocar el stop loss? ¿Dónde vamos a colocar el take profit? Ese es un concepto muy importante y muy valioso, que será, una vez que lo sepamos identificar, eso es lo que hará que nuestra cuenta pueda crecer de forma exponencial. Eso solamente se conseguirá con el paso del tiempo y del esfuerzo. ¿Bien? Machacaré constantemente lo mismo para que os deis cuenta de que realmente aquí lo que importa en sí es la habilidad del alumno, el conocimiento y de qué manera lo pone en práctica, para que obviamente el broker tenga un cliente de por vida y nosotros de por vida también nos podamos ganar la vida. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fijaros de que aquí la resistencia, una vez que la ha roto, no entramos en compra. Y fijaros también de que aquí justamente tenemos un patrón de agotamiento, justamente por debajo de la resistencia. Y la resistencia pasa a ser soporte. Pues es aquí donde justamente tenemos que entrar. Claro, habrá quien diga, wow, pero es que ese patrón de agotamiento lo tienes por debajo de la resistencia. No importa, tenemos que ser tolerantes. El mercado no es perfecto y tenemos que ser conscientes de ello. No tenemos que decir, no, es que el patrón lo tiene que hacer justamente aquí en esta línea. No, justamente en esa línea, ¿por qué? No, aunque la haga un poquito por encima o un poquito por debajo, no pasa nada. Obviamente, no hasta aquí, hasta este nivel, porque ya habría llegado al soporte. Pero si nosotros estamos identificando una pauta de agotamiento justo por debajo de lo que es la resistencia, no importa, también podemos coger la señal. Y si aún así no nos gusta o no estamos convencidos del todo, para eso está lo que es la administración del riesgo, la administración del capital y la administración de la posición, lo que es la AAA. Cuando eso nosotros lo tenemos en cuenta y vemos de que hay una operación que a lo mejor el mercado obviamente reúne las condiciones, por lo tanto tenemos que entrar y es nuestra obligación entrar, porque si empezamos a descartar operaciones nunca sabremos si somos buenos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de arriesgar el 2% de nuestra cartera o el 1%, podemos arriesgar el 0,25 o el 0,30 o el 0,40 o el 0,50, pero no el 1, ni el 2, tampoco mucho menos, pero entramos, porque para saber si somos traders consistentes, si somos buenos, vamos a tener que hacer una prueba muy importante, muy valiosa, de hecho. Y es la siguiente. Para saber si somos buenos traders, tenemos que entrar en todas y cada una de las operaciones que nos ofrezca el mercado financiero. En todas. No nos podemos dejar ni una. Solamente entonces podemos evaluar nuestro trading. Lo único que sí que podemos hacer es eso, administrar nuestro capital y administrar lo que es el riesgo. Es decir, esta operación, el mercado me da acceso para entrar en largo o en corto, que es en compra o en venta. Si el mercado reúne las condiciones, nosotros, por obligación, tenemos que entrar. Lo único que en vez de arriesgar mucho, pues arriesgamos muy poquito. Con lo cual, si perdemos, vamos a perder nada. Y si ganamos, bueno, pues ganaremos un poquito. Todo suma, ¿de acuerdo? Pero entrar en todas las operaciones. Por lo tanto, una vez que el mercado haya roto lo que es la resistencia, esperaremos lo que es la corrección para entrar aquí, en este caso, y entrar en compra. Bien. Hasta ahí lo que son soportes y resistencias es algo muy simple, muy sencillo, pero para que eso realmente funcione, tenemos que ver cómo funciona lo que es el precio.
Nosotros, concretamente, trabajamos en base a las velas, a lo que es el análisis chartista. Analizamos lo que es el mercado y mediante la lectura que nos ofrezca el mercado decidimos si tenemos que comprar o tal vez si tenemos que vender. Pero siempre analizamos lo que es el mercado. Por lo tanto, tenemos que saber de qué se compone una vela. Una vela no es más que el precio, ¿bien? Y el precio tiene un periodo de tiempo de cotización. Por ejemplo, tenemos gráficos de un minuto. En los gráficos de un minuto, si por ejemplo ponemos aquí ahora los gráficos, por ejemplo, que tenemos de esta plataforma de FX Primos, aquí por ejemplo tenemos gráficos de 15 minutos. Esto significa de que cada barra que hay está por un periodo de 15 minutos. Si yo pongo un gráfico de 5 minutos, significa de que cada precio tiene un periodo de cotización de 5 minutos. Es decir, cada 5 minutos va a salir un precio. Y de eso se trata. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. Primero, entender eso, saber de qué manera funciona lo que es el precio. Por lo tanto, una vela alcista, da igual que sea verde, que sea del color que sea, porque esto se puede configurar en una plataforma. Yo he visto velas verdes alcistas, lilas, azules, las he visto de todos los colores. Esto ya es el gusto de cada uno. Bien, yo las tengo, las alcistas son verdes y las bajitas son rojas, pero bueno, tengo un color muy peculiar. Vale, me gusta y ya está. Bien, pero lo importante es que tanto la vela alcista como la bajista, esta que tenemos en la derecha, son exactamente iguales, idénticas. Por lo tanto, el mínimo de la vela alcista está abajo, el máximo de la vela alcista está arriba y en la vela bajista está exactamente lo mismo. Igual, el máximo lo tiene arriba y el mínimo lo tiene abajo. La única diferencia que hay es el precio de apertura y de cierre. El precio de apertura de una vela alcista la tenemos abajo y cierra arriba. Y en una vela bajista, el precio de apertura está arriba y cierra abajo. Pero ambas tienen el cuerpo de la vela, que es la cotización que ha tenido el precio, donde ha abierto y donde ha cerrado el máximo y el mínimo de cotización de ese periodo de tiempo, ya sea fue de un minuto, de 5, de 10, de 15, de 20, de los minutos que sean, correcto, y a partir de aquí tenemos que evaluar cómo y de qué manera tenemos que interpretar esos patrones para poder acceder al mercado. Por lo tanto, os voy a presentar unos patrones. Hay unos cuantos, bien, pero lo más importante los tengo aquí recopilados, que son los únicos a los que vamos a hacer caso. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el Hammer alcista. Hay una descripción de lo que es el patrón, de qué manera funciona, ¿de acuerdo? La tendencia, la fiabilidad de este patrón y la formación, dónde se va a formar. Luego, aparte también, cómo identificarlo, un concepto muy importante y la implicación que tiene de cara al mercado financiero. Por lo tanto, lo importante es verlo en acción. Pues bueno, esto es un Hammer. Esto es lo que nosotros tenemos que identificar en el mercado. Y fijaros que indistintamente de que el cuerpo sea alcista o en este circulito, que aquí, por ejemplo, lo tenemos, que es bajista, bien, es decir, abierto arriba y ha cerrado abajo, no importa, pero es fiable también. ¿Por qué motivo? Porque es un patrón significativo, tiene una clara sombra bajista y grande además. Y esto es lo que nos implica, de hecho, indica de que la dirección más probable del mercado en el corto o medio plazo va a ser al alza. Si nosotros tenemos la habilidad de poder identificar ese patrón, obviamente, sin ningún tipo de duda, estaremos poniendo las probabilidades de nuestro lado. Para esto solamente se requiere de tiempo, esforzarse y valorar todo lo que son los patrones que se indican en este manual para poderlos posteriormente identificar en el mercado financiero. ¿Bien? Aquí vamos a ir al siguiente, que tenemos el Hammer invertido. Y del mismo modo, en todos los patrones que hay, en todos se indica lo que es el patrón, si es un patrón de cambio, o es un patrón de continuidad, bien, o es un patrón de reversión, la tendencia, si es alcista, bajista, la fiabilidad, si es baja, si es media, si es alta, dónde se va a formar. Fijaros que siempre se van a formar en los mismos sitios. Soporte, resistencia, cierre de segmento o 61.8, 38.2 de Fibonacci. Yo no hago nada sin Fibonacci. Es el indicador que a mí me informa si se trata o no de una zona saludable de trading. Si es una zona saludable de trading, entonces, ok, entraré en largo, en corto o en la dirección que estimo oportuno.
siempre y cuando la lectura del mercado me haya aportado la información que yo necesito. Y, por supuesto, siempre y cuando el mercado reúna las condiciones apropiadas. Aquí también nos indica cómo identificarlo, como en todos los patrones, y su implicación. Y aquí lo tenemos. Y fijaros de que yo no utilizo ningún indicador. Yo, por ejemplo, para operar con la MetaTrader 4 FX lo que yo hago es hacerlo mediante este sistema, que lo único que me hace es pues, poner una orden de compra o de venta, buy store, sell limit y demás. Me ayuda en mi operativa para no tener que hacerlo directamente desde el gráfico de la MetaTrader, que como bien sabréis, no es muy rápida. No es tan rápida o no tiene la agilidad que yo personalmente deseo. Por lo tanto, si es una plataforma que a mí ya me gusta, ¿qué es lo que yo hago? Pues me busco la vida para poder aplicar algún tipo de indicador o sistema que me pueda ayudar en base a la operativa. Pues bueno, objetivo conseguido y suma y sigue. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí otro indicador en Hanging Man. También tenemos aquí la formación de este Hanging Man. Fijaros que, bueno, cómo, de qué manera se desarrolla. Esto es lo que nosotros, de hecho, tenemos que identificar pues, para poder acceder al mercado. Fijaros de que justamente la misma captura de imagen, aquí dentro de la elipse tenemos lo que es el Hanging Man, tenemos lo que es ese patrón, pero aquí hay otro patrón, por ejemplo, y aquí tenemos otro más, y aquí tenemos otro más. Es la habilidad de poder o de haber desarrollado ya esa habilidad de poder leer lo que es el precio. Y que es que una vez que llegáis a ese nivel, pues todo se simplifica bastante, se hace todo mucho más sencillo y bueno, a partir de aquí todo es el hecho de cosechar, ¿no? de recoger todo lo que se ha sembrado. Bien, aquí tenemos uno de los más famosos, para mí el Shooting Star, es un patrón pues excelente, funciona muy bien, tiene una fiabilidad elevadísima, no quiero ser presuntuoso, pero prácticamente por encima del 90%, cada vez que se forma lo que es un Shooting Star en un nivel relevante, ya pueda ser en una resistencia o en un cierre segmento, incluso en uno de los niveles relevantes de Fibonacci, prácticamente es cantar victoria, ¿no? Siempre cuando sepamos situar, por supuesto, lo que es el take profit, ¿bien? Es muy importante saber cuándo tenemos que recoger los beneficios. No solamente entrar al mercado. Entrar al mercado lo puede hacer cualquiera. Todos podemos entrar al mercado. Todos sabemos comprar y vender. La única diferencia del trader exitoso con el resto reside en saber cuándo comprar y cuándo vender. Porque no siempre el mercado está como para hacer amigos. Por lo tanto, hay que saber cuándo comprar y cómo y de qué manera se tiene que hacer. ¿Dónde voy a situar mi stop loss? ¿Por qué voy a situar mi stop loss en ese nivel? ¿Y dónde voy a situar mi take profit? Mi stop de beneficio, mi take profit, que es mi orden de beneficio, ¿por qué lo voy a situar en ese nivel en concreto? Son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer antes de abrir ninguna operación. Y una vez las respuestas de estas preguntas vayan a nuestro favor, entonces y solo entonces podremos abrir esa operación con elevadas probabilidades de éxito. Aún así, obviamente, fallaremos más de una. Pero el promedio ponderado siempre será positivo. Por lo tanto, el resultado que arrojará sobre nuestra cuenta de trading será excelente, porque será siempre positivo. Podremos cerrar el balance cada semana, o cada 2 semanas, o cada mes, o cada trimestre, como queráis. Yo lo hago personalmente cada semana, evalúo cómo ha ido mi trading. ¿Por qué? Porque a mí el perder un día o 2 días seguidos no me dice absolutamente nada, porque no me aporta ningún tipo de información. Pero en una serie de trades, ahí sí que me aportan mucha información. Por lo tanto, un concepto muy importante no es el hecho de ganar. A mí ganar me parece fantástico, pero a mí lo que más me importa es el perder. ¿Por qué? Porque cuando pierdo, procuro mucho aprender de esa pérdida. Cuando pierdo digo, wow, he perdido. ¿Por qué he perdido? A lo mejor he cometido algún error. No he cometido ningún error. Ok, me tocaba perder, lo asumo. No hay ningún tipo de problema. Pero no le tomo la revancha al mercado. No me voy en contra de él para que me devuelva lo que he perdido. Lo que he perdido ya estaba bien perdido. Y del mismo modo cuando gano, que esto la gente normalmente no lo hace. Cuando gano me preocupo mucho. ¿Por qué he ganado? ¿Por qué me preocupo cuando he ganado? Para que se siga repitiendo. Por lo tanto, tengo que evaluar tanto cuando gano como cuando pierdo.
cuando pierdo para aprender de los errores y seguir creciendo profesionalmente, y cuando gano para que se siga repitiendo y seguir ganando también. Es muy importante este concepto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, vamos a seguir con este patrón que es maravilloso. La formación, pues bueno, ya he explicado dónde se tiene que formar, cómo identificarlo y la implicación que tiene en un gráfico, qué es lo que nosotros tenemos que ver y de qué manera se tiene que formar. Por lo tanto, aquí en esta diapositiva vemos perfectamente la imagen, pues cómo, de qué manera se ha formado este patrón. Aquí lo tenemos nuevamente. Aquí pasaríamos a otro patrón. Por lo tanto, aquí patrones hay muchos, cada uno con su explicación, cada uno con su diapositiva, como podemos ver en esta ocasión también, y todos, cada uno de ellos con la explicación correspondiente para que podamos aprender a identificarlo en el mercado financiero. Y a partir de aquí, pues obviamente, poder identificarlos y poder crecer profesionalmente, porque de hecho nos aportan una información muy valiosa que sin ningún tipo de duda estará poniendo las probabilidades de nuestro lado. Bien. Por lo tanto, aquí con los patrones podríamos estar prácticamente y sin ningún tipo de inconveniente toda una semana, pero bueno, tenemos poco menos de una hora con esta sesión y bueno, voy a seguir explicando cuáles son los conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder aplicarlo a lo que es nuestro trading. Y de entre todo ello, por ejemplo, vamos a ir, me gustaría que prestéis atención a lo que es las prácticas más importantes del trading, que es lo que recibe el nombre de factor riesgo-beneficio. ¿Qué es el factor riesgo-beneficio? El factor riesgo-beneficio nos viene a decir que cada vez que nosotros ingresamos en el mercado y arriesgamos un dólar, por cada dólar que nosotros arriesgamos, ¿cuánto estamos dispuestos a ganar? Es decir, es inviable que podamos arriesgar un dólar para ganar uno. No es lógico, porque vuestro tiempo vale mucho y tenéis que empezar a valoraros en ese sentido. Por lo tanto, si yo arriesgo un dólar, yo mínimo al mercado le voy a reclamar 2 y quiero esos 2. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien cuándo hay una oportunidad de trading que realmente es rentable y de la cual podemos obtener ese rendimiento. ¿Ok? Si por el contrario entramos en una operación y no conseguimos ese factor riesgo-beneficio de 2-1, no importa, no pasa nada, en la próxima ya lo conseguiremos. Pero es lo que tenemos que ir a buscar, mínimo 2-1. Es decir, arriesgamos un dólar, mínimo ganaremos 1, pero otro para nosotros, que nuestro tiempo vale dinero. Y hay que rentabilizar nuestro capital. ¿Ok? Bien. Para esto, obviamente, tenemos que tener muy en cuenta lo que son las diferentes órdenes que nosotros utilizamos en el mercado, no solamente lo que es el stop loss, sino también el take profit. ¿De acuerdo? Ok, aquí, por ejemplo, tenemos una operación que se realizó en el selectivo alemán y en este caso, fijaros, ¿dónde estaba lo que es la orden límite, lo que es el take profit o toma de beneficios, o cada uno que lo llame como considere, pero al final de cuentas es la orden de toma de beneficios? Pues fíjate que aquí teníamos lo que es el take profit y aquí teníamos lo que es el stop loss. Por lo tanto, el factor riesgo-beneficio aquí es superior de 3-1. Por lo tanto, ya cumple, ya reúne las condiciones. Ya merece la pena de que nosotros podamos arriesgar un porcentaje de nuestro capital. ¿Sí? Y una vez identificado este escenario, y ya antes de entrar, que ya sabemos dónde vamos a colocar el stop loss y el take profit, si ya sabemos dónde lo vamos a colocar, solamente entonces ya entramos en esta operación y fijaros cómo el precio finalmente llegó al take profit. Pero lo más importante no solamente es eso, lo más importante es que, por ejemplo, en la diapositiva anterior el stop loss estaba aquí debajo, por debajo del precio de ejecución. Sin embargo, en la siguiente diapositiva el stop loss está por encima de nuestro precio de ejecución. Ahí va. ¿Por qué? Pues porque el mercado ya ha recorrido una cierta cantidad de puntos a nuestro favor. Y no solamente eso, sino que el mercado, cuando ya estaba a nuestro favor, realizó un pullback o una corrección, que es este retroceso de aquí. El mercado vino por aquí, retrocedió sin llegar al precio de ejecución. Por consiguiente, nosotros ya podemos proteger en nuestra posición, ya podemos entrar en positivo y empezar a operar con el dinero del mercado. ¿Qué significa operar con el dinero del mercado? Operar con el dinero del mercado significa de que nuestro dinero ya está a salvo. Si aquí el mercado se hubiera dado la vuelta, de todos modos hubiera salido con beneficio. Por lo tanto, yo aquí
en esta ocasión estaba operando con el dinero del mercado, no con el mío. Y eso es lo inteligente. Operar con el dinero de los demás y el nuestro mantenerlo a salvo. Para todo esto, personalmente, lo que yo recomiendo, o de hecho lo que a mí me gusta, es hacer un tipo de day trading, pero un day trading muy concreto. Es decir, yo no abro 20 operaciones en una hora. Yo puedo estar perfectamente un día entero, ¿vale? Puedo estar 4, 5, 6 horas delante del mercado y abrir solamente una operación, o 2 como mucho, no más de ahí. Y no necesito abrir más operaciones para ser rentable. Mi objetivo, mi único objetivo, es ser consistente, es hacer crecer mi capital. Y para eso yo no tengo prisa. Por lo tanto, yo no tengo prisa para abrir muchas operaciones. Y el broker nunca nos va a decir, no, es que tienes que operar, es que tienes que abrir muchas operaciones. Cuando nos digan eso, cerremos nuestra cuenta, pero rápido, pero muy rápido. Porque ese broker no es adecuado para nosotros. El broker nos tiene que dejar hacer nuestro trabajo. Y operar cuando nosotros lo consideremos oportuno y lo estimemos oportuno. Por lo tanto, no hay que abrir muchas operaciones. Solamente aquellas en las que realmente veamos por mediación de la lectura del mercado que tenemos una alta probabilidad de éxito. Fijaros que siempre hablamos en términos de probabilidades. Yo todo el mercado lo mido en términos de probabilidades. Nunca hay nada cierto, nunca hay nada exacto. Es más probable que vaya al alza o a la baja, pero no hay nada exacto. Por lo tanto, el poder referirte al mercado, poder hablarle al mercado desde esa vertiente es muy importante y muy valioso para nuestra salud mental, porque eso será lo que a nosotros finalmente nos desahogue. ¿Por qué? Porque si perdemos, diremos, bueno, era lo más probable que fuera al alza, finalmente no ha ido a la baja, pero mi lectura era correcta. Que no el hecho de decir, no, es que tienes que ir al alza, es que tienes que ir al alza, y el mercado ves que va en tu contra y se está comiendo tu cuenta, y tú no es que tienes que ir al alza, y te estás quedando sin dinero, hasta que al final hace un margin call y nos quedamos sin cuenta. Por lo tanto, tenemos que saber hablar al mercado. Tenemos que saber cómo y de qué manera lo tenemos que hacer. Y rodearnos solo y exclusivamente de aquellas personas, incluido el broker, que realmente sean enriquecedoras para nuestro trading, que sean prósperas y que nos puedan ayudar y apoyar en nuestra trayectoria profesional. A partir de ahí, obviamente, podemos llegar donde nosotros deseamos, que es la consistencia de los resultados. Pero es muy importante tener en cuenta cómo y de qué manera funciona el mercado financiero. Bien, a partir de aquí, un concepto muy importante también que vamos a tener en cuenta son los fundamentales. Hay gente que no le hace caso a los fundamentales. Cuando el mercado es un reflejo de la multitud de operadores que hay. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Hay concretamente 5 noticias que son muy importantes y que de hecho tienen un impacto muy importante en el mercado financiero, como puede ser la tasa de desempleo que va por orden. Esa es la más importante. La tasa de interés, la balanza comercial, la inflación y las ventas a por menor. Hay otras también como el Producto Interior Bruto. Por supuesto, también es importante. También la contemplo en una de estas diapositivas. También contemplo lo que es esa noticia. Pero luego, si nos queremos especializar, por ejemplo, en el petróleo, que es un activo interesantísimo, pero muy interesante, ofrece muchas oportunidades de trading y es un activo súper atractivo, que funciona además muy bien. Pues para poderse especializar en un determinado activo tenemos que saberlo todo sobre él. Por lo tanto, todos los jueves sale una noticia muy importante de cara al petróleo, que son los inventarios del petróleo crudo. Y eso tiene una repercusión muy importante en el mercado. Justamente en ese instante, cuando sale publicada la noticia del inventario del petróleo, podemos ver en el gráfico que pega unas hostias espeluznantes. Es increíble, es espectacular. Pero esas hostias que pega son un reflejo de ese fundamental. Por lo tanto, no podemos pretender el hecho de hacer un buen trading y no tener en cuenta los fundamentales, cuando todo lo que vemos en un gráfico es una consecuencia de la masa psicológica del resto de operadores. Por lo tanto, es argumento más que suficiente para poder demostrar de que
obviamente tiene una repercusión muy importante y es de hecho una lógica aplastante. Así que antes de operar no nos cuesta nada poder revisar lo que es el Journal of Financial o las noticias, por ejemplo, que hay en Wall Street o investing.com o FX Street, estas que son más conocidas aquí. Yo estas no las consulto, yo consulto otras, ¿no? Como es la de Wall Street y demás, porque la información que me aportan es mucho más detallada y eso es lo que yo necesito para poder evaluar el mercado. Me siento más cómodo de esa manera. Pero, sin embargo, hay gente que no necesita esa información. Ok, pues todo es correcto, ya está bien también, no hay ningún tipo de problema, pero tenemos que saber cómo, de qué manera lo tenemos que utilizar. Bien. Entonces, aquí hago un resumen, fijaros, de lo que es la tasa de desempleo, esta noticia tan importante. Fijaros la repercusión que tiene. Siempre, antes de la noticia, hay un periodo de incertidumbre. Un periodo de incertidumbre es terrorífico. Si nos pilla dentro, es crónica de una muerte no anunciada. Vamos a palmar pasta en un 95%. Por lo tanto, antes de una noticia, nunca tenemos que entrar en el mercado. No tenemos que jugar por la expectativa. Simplemente nos tenemos que mantener al margen. Que pegue la hostia que tenga que pegar al mercado, pero con nosotros fuera. Y luego, posteriormente, ya evaluaremos si es necesario o no entrar en ese momento. Bien. Por lo tanto, esta es la repercusión que ha tenido la tasa de desempleo con su periodo de incertidumbre previo. Y aquí fijaros que sucede exactamente lo mismo. Con la tasa de interés siempre hay un periodo de incertidumbre. Aquí tenemos otro, con la balanza comercial. Siempre sucede. Diferente es que a lo mejor no lo queramos ver, pero es importante de que todo esto nosotros lo podamos tener en cuenta. Y algo muy importante también, dentro de lo que es el trading, son las herramientas que nosotros podamos utilizar. Aquí tenéis la imagen de lo que es un backtesting. El backtesting es una herramienta maravillosa que nos va a ayudar en todo momento y nos va a informar de cómo funciona nuestro trading. Si estamos ganando, el por qué estamos ganando. Si estamos perdiendo, el por qué estamos perdiendo. Siempre nos va a informar en todo momento de cómo funciona nuestro trading. Un concepto muy importante también, aparte de tener en cuenta lo que es el backtesting, que lo recomiendo encarecidamente, porque nos va a dar un valor añadido a lo que es nuestra operativa. Nos vamos a quedar muy sorprendidos de dónde estamos fallando y de por qué estamos fallando. Pero un concepto muy importante es lo que es el efecto martingala. El efecto martingala o la técnica martingala no es más que aquel operador que dobla lo que es su operación por cada pérdida. Por lo tanto, tenemos que saber mucho a la hora de operar cuando perdemos el por qué hemos perdido o cuando ganamos por qué hemos ganado. Si hemos perdido, hay que asimilar esa pérdida. Pero si no, fijaros lo que termina por suceder. Aquí este jugador comienza con $5 en su apuesta, apostando al negro, y no deja de apostar en cada una de ellas. Cuando finalmente, fijaros su apuesta, cómo va. Aquí finalmente apuesta al rojo y sale el rojo. Ok, fijaros, $160, pero no recuperas lo que es tu pérdida en ninguno de los casos. Porque de hecho, 80 que apuesta al anterior, más 40, más 20, poco nos da a la hora de recuperar lo que es el capital perdido, a consecuencia del estrés sufrido por esa operación. Por lo tanto, no compensa, no sale de dentro, no cuadra. Tenemos que ser muy consecuentes de todo eso también, ser conscientes de ello y saber de qué manera tenemos que actuar. Y si hemos perdido en alguna operación, asimilar esa pérdida, aprender de ella y pasar a la siguiente operación. Pero nunca, bajo ningún concepto, tomarle la revancha al mercado. Tomarle la revancha al mercado es el principio del fin. No vamos a conseguir hacer nada en ese sentido. Por lo tanto, hay que aprender de esos errores. Y aprendiendo de esos errores, sabremos cuándo aumentar o disminuir lo que es el volumen de negociación de nuestra cuenta de trading. Saber cuándo tenemos que meter más contratos o cuándo tenemos que meter menos. Saber cuándo ponemos más contratos en juego, el por qué lo estamos haciendo de esa manera. O cuando estamos disminuyendo nuestro trading,
Tenemos que saber y ser conscientes el por qué estamos disminuyendo el volumen en nuestro trading. Es muy importante toda esta información, porque de hecho va a ser la que nos va a enseñar, de la cual vamos a aprender a ser grandes traders, que ese es el objetivo de esta profesión, llegar a la consistencia de los resultados. Y no hay ninguna otra profesión en el mundo de la cual nos vaya a enseñar más de nosotros mismos que el ser un trader. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la psicología del buen operador tenemos que basarla desde la imparcialidad. Tenemos que saber cuándo, cómo y de qué manera tenemos que entrar en el mercado. Y todo esto implica el hecho de tener la capacidad de poder analizar el mercado sin que nadie nos condicione. Yo considero que tengo que comprar y luego viene mi amigo y me dice que no, que hay que vender. Ah, hostia, tienes razón. No, ¿pero por qué tienes razón? No tienes razón. Nuestro análisis estaba basado en un estudio técnico, chartista, el cual este estudio, este análisis técnico que hemos hecho, nos ha ofrecido una lectura. Y el resumen de esta lectura es que tenemos que comprar. Por lo tanto, vamos a buscar esa oportunidad de trading. Vamos a hacer un buen trading, pero en base a nuestro estudio, en base a nuestro análisis, sin permitir que nada ni nadie nos condicione. Y para eso es muy importante lo que es el desapego emocional. Comprar cuando tenemos que comprar. Y si el mercado va a nuestra contra, reconocerlo, pero no casarnos con esa operación. Tenemos que desentendernos de ella. Y luego, por supuesto, saber perder. Por lo tanto, es imprescindible aceptar lo que son las pérdidas, porque ellas son las que nos van a enseñar a llegar a ser unos grandes traders. Vamos a aprender mucho, muchísimo. El único inconveniente es que el perder duele. ¿Pero por qué duele? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Duele porque el ser humano no tiene la capacidad de poder asimilar esa culpa. ¿Por qué motivo? Por el dolor emocional. El dolor emocional es diferente a un dolor, por ejemplo, físico. A mí si me duele algún músculo, me duele, por ejemplo, la pierna porque me he dado un golpe tal vez, pues yo me voy a una persona facultada, que en este caso será un doctor, y le digo, doctor, me duele la pierna, cúramela. Inconscientemente estoy traspasando ese dolor a una persona facultada para que me pueda ayudar. Por lo tanto, le estoy haciendo responsable. Oye, tú, que me duele, cúrame. Y esa persona está capacitada para poderme curar. Sin embargo, cuando nosotros perdemos, no podemos culpar a nadie. Somos nosotros los únicos culpables. Y eso duele, porque pérdida tras pérdida, nosotros sabemos que somos responsables. Y el ser humano no está capacitado, no está preparado para asimilar ese dolor emocional. La pérdida, por supuesto, no toca otro remedio, pero no está preparado para asimilar lo que es ese dolor emocional. Por lo tanto, tenemos que buscar un culpable. Pero al no encontrar otro culpable, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos sentimos mal. Pero el ser humano, el cuerpo, como es inteligente, busca el hecho de aliviarnos de ese dolor. Al no encontrarlo, pues obviamente nos sentimos mal. Por lo tanto, hay que saber perder. Forma parte de nuestro trabajo. Esto, infelizmente, aunque parezca que es un gráfico preparado, este gráfico es de un alumno. Fijaros lo que a mí me impactó, que le pedí permiso para poderlo publicar y poderlo incluir en el manual. Él le hacía gracia, se reía cuando le pedí permiso, se pensaba que iba en broma, iba muy en serio. Cuando lo vio dijo, wow, con el tiempo. Y, hostia, es verdad, qué equivocado que estaba. ¿Por qué motivo? Porque aquí no se aclara ni Dios. Aquí no se aclara ni Cristo. Mientras que un indicador que dice comprar, otro que dice de vender. Y esto le traía confusión. Cuando le enseñé a funcionar con el Fibonacci, desaparecieron todos los indicadores. Por lo tanto, él ya no estaba tan condicionado. Pero es muy importante aprender a leer el mercado y dejarse de tantos indicadores. Lo que yo he mostrado en la plataforma que tengo de FX Primo, esto es un sistema que simplemente me ayuda a entrar en el mercado. Ya está, nada más. Los otros que yo utilizo, como este indicador de aquí, es un indicador que es mío, lo he creado yo de la nada y me ayuda en mi operativa.
pero es algo que yo me he creado y sé cómo funciona. Por lo tanto, si yo tengo una duda sustancial, recurro a estos indicadores y me sacan de esa duda. Y a partir de ahí, obviamente, pues, reacciono de una manera o tal vez de otra. Bien. Pero es como lo tengo que hacer y tenemos que saber actuar de esa manera. Pero posteriormente no tengo más indicadores. Mis gráficos están completamente libres. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues depende de nuestro capital, qué rentabilidad esperamos obtener y en cuánto tiempo. Tenemos que tener objetivos, tenemos que aprender a trazar nuestros objetivos, tenemos que aprender a tener una meta y que sea una meta lógica y alcanzable. No podemos pretender el hecho de tener una cuenta de $1.000 y que esta cuenta nos dé un sueldo, pagar la hipoteca, pagar las facturas y encima pagar las fiestas también. No va a salir de ahí. Porque para que salga tenemos que tener un beneficio de un 1000%. No es correcto. Bien. Por lo tanto, siempre tenemos que trazar resistencias y soportes, que es lo que he comenzado a explicar al inicio de este webinar. Siempre trazar las líneas de Fibonacci que nos van a ayudar mucho y en todo momento. Determinar la tendencia del mercado en el largo plazo. Los gráficos diarios nos aportan información muy importante, muy valiosa, que nos indica qué es lo más probable que pueda suceder en el corto plazo. ¿Por qué motivo? Porque los gráficos de 12 horas, de 8 horas, de 6, de 4, de 2, de 1, de 15, de 5 minutos, son un fractal del gráfico diario. Por lo tanto, respetemos también el gráfico diario y veamos cuál es la dirección, la tendencia de ese gráfico. Si está definida, ok, operaremos. Y si no está definida, no vamos a operar. No iremos a otro activo o simplemente haremos fiesta. Pero vamos a cuidar mucho de nuestro trading y sobre todo de nuestro capital. Por lo tanto, si seguimos con las recomendaciones, vamos a tener en cuenta que según la tendencia, escoger los indicadores asociados. Hay gente que le gusta operar con indicadores. Eso hay que respetarlo en todo momento. Y siempre hemos de prestar especial atención al comportamiento del precio, patrones de velas, setups, zonas y niveles relevantes, que no es lo mismo. Un nivel relevante corresponde a Fibonacci y una zona relevante corresponde a un soporte, una resistencia del largo plazo. No es lo mismo, suena igual, pero no es lo mismo. Bien. Y tenemos que aprender a identificar lo que es una cosa de otra, ¿bien? Y revisar siempre el calendario económico, más que nada por las noticias que he argumentado que podrían salir. Eso es muy importante también. Y siempre considerar lo que son los horarios de mayor volumen. ¿Cuáles son los horarios de mayor volumen? En la sesión europea, las primeras 3 horas son las horas de mayor volumen. Luego se calman y luego vuelve justamente, que es el mejor momento, que es cuando se junta la sesión europea con la sesión norteamericana. Ahí es cuando podemos disfrutar de más volumen y de más oportunidades de trading. Por lo tanto, esto es muy importante. También, pues, para poder saber de qué manera tenemos que actuar y cuándo tenemos que actuar. Por lo tanto, para un correcto trading, tenemos que situar correctamente lo que son los stop loss y a partir de aquí moverlos siempre a los pullbacks, por ejemplo, a las correcciones máximos o mínimos, dependiendo de la dirección de la tendencia, mover stop loss al máximo o al mínimo de ese pullback o de esa corrección, llamarle como queráis. Pero es ahí donde tenemos que mover nuestro stop loss. ¿Por qué motivo? Porque es una zona psicológica, hay una corrección y finalmente los compradores o los vendedores, uno de los dos ha perdido la batalla. Ese es un momento óptimo para poder mover lo que es el stop loss. Así que, por consiguiente, tenemos que ser realistas con nuestros objetivos, saber cómo, de qué manera tenemos que actuar. Por lo tanto, solamente hay 2 opciones. Hacernos pobres muy rápidamente porque vamos a perder nuestro capital por una mala gestión o acumular un patrimonio muy interesante en el largo plazo. Y otro concepto muy importante es no tomar una revancha nunca en el mercado. Si perdemos, asimilar esa pérdida y mañana será otro día. Bien, actuar siempre como indica nuestra estrategia, tener reglas de entrada y salida al mercado y respetarlas siempre. Hacer nuestro backtesting,
que ya lo he comentado en la imagen, no olvidarse nunca de la correcta administración del capital, del riesgo y de la posición. Ser conscientes de que perder forma parte de nuestra profesión, por lo tanto hay que asimilar esa pérdida. Y una de las grandes ventajas, que sin duda, si hoy el día no ha ido bien, mañana vamos a tener nuevas oportunidades de trading. Y si todo esto lo respetamos, estamos irremediablemente condenados al éxito. Pero para eso hay que hacer las cosas bien y actuar en consecuencia. Por lo tanto, esto queda aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, yo con mucho gusto puedo responder a las preguntas que podéis tener. Y si no, me podéis enviar un mail.